hermanos, que el Señor os bendiga grandemente, que el Señor os bendiga y os guarde, os llene de paz, amén. Bueno, el Señor es bueno y para siempre su misericordia, como decía Noemí, estamos, como veníamos diciendo este tiempo, estamos en tiempos distintos, diferentes, toca hacerlo así, hay que ser prudentes. Oremos por los enfermos. Ha habido algún caso en la iglesia que ha dado positivo por coronavirus. Hay que seguir orando, gracias a Dios también, en casa. Hay mucha movilidad también, estamos en periodo de vacaciones y es difícil, ¿no? Aleluya, gloria al Señor. Bueno, dicho esto, vamos a orar por los enfermos de la iglesia, vamos a pedir su mano. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y queremos pedirte, Padre, por este tiempo, Señor, de exposición de tu palabra, sabiendo que este es sí, amén. Que puedas sanar, Señor, a todo aquel, Señor, que pueda recibir tu palabra, Señor, en su corazón, en su mente, Señor, que pueda atravesar todo obstáculo y que pueda ser sanadora. Padre, aquellos que nos ven desde cualquier lugar, Señor, glorifícate. Padre, pedimos por los enfermos de la congregación, Señor. Padre, pon tu mano poderosa, que tú puedas restaurar, Señor, que tú puedas levantar. Padre, que tú puedas hacer, Señor, que tu obra, Señor, maravillosa, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, restablezca los cuerpos en el nombre de Jesús. Padre, cualquiera que sea la enfermedad, Señor, glorifícate y hazlo, Señor. Como dice tu palabra, más de lo que pedimos o entendemos. Señor, y pedimos ahora por tu palabra, Señor, que sea alimento también, que sea bálsamo, Señor, que sea refrigerio, Señor, que sea fortaleza, Señor. Padre, que dé vigor, Señor, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, Señor, a nuestra mente. Señor, que tú capacites, Señor, en esta hora, Señor. Y Padre, también te pedimos por todo lugar donde en esta hora estén predicando tu palabra, que tú respaldes a tus siervos y a tus siervas con tu bendición. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y parte de la iglesia dice, amén. Y amén, digo la parte aquí presente y los que nos ven desde su casa. Dice amén. Bueno, dicho esto, hoy quisiera compartir una palabra, intentaré no ser muy extenso. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Vamos a hablar en el tiempo de la Pascua, ¿verdad? El Señor hizo una señal, hizo una señal milagrosa, una señal. Dice la Biblia que el Señor hacía señales, ¿no? y prodigios y maravillas, y esta es una de ellas. Juan capítulo 6. Lo único es que intentaremos darle un enfoque distinto. Juan 6, y leemos del verso 1 en adelante. ¿Lo tenéis? Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 1 en adelante, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Si hay algo que el Señor hizo durante su ministerio terrenal, en los años que vivió y explosionó su ministerio, si hay algo que hacía la diferencia, es que tenía el respaldo de Dios. En una conversación con Nicodemo de noche, siendo principal de los judíos, le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Entonces la multitud, la gente le seguía a raudales, porque las señales eran como un sello, una marca en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Las señales de maravillas, las señales de sanidades, las señales de prodigios, cosas extraordinarias acontecían cuando Jesús llega a un lugar. ¿Qué pasa? Que esto generaba una expectación en la gente. La gente acudía con el deseo de ver, de contemplar, ¿no? Y muchos acudían con sus necesidades, con sus enfermedades.
Y dice que en esta oportunidad el Señor, después de esto, dice, después de ministrar, de enseñar, de hablar, también dice, pasemos al otro lado. Y el verso 2 dice, y le seguía la gran multitud, una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor en su ministerio también de rabino, ¿no?, de maestro, él tenía la forma típica de enseñar de los judíos, y era que compartías la vida con tus discípulos, compartías muchas cosas, convivían. Ellos hacían viajes juntos, compartían juntos, hacían vigilias juntos, hacían los ayunos juntos, oraban juntos, alababan a Dios juntos. Y era compartir completamente todos los momentos de tu vida. El discípulo enseñaba así, el discípulo era enseñado así por su maestro, de esa manera cercana. Y muchas veces la enseñanza era práctica, es decir, no solo Jesús, sino todos los discípulos lo hacían. Juan lo hacía con los suyos, Gamaliel lo hacía con los suyos. Convivían con ellos y con aspectos prácticos de la vida cotidiana, extraían enseñanzas para poderlas aplicar al momento. Y dice que en esta oportunidad el Señor sube a un monte y se sienta con sus discípulos para hablar con ellos, ¿no? Y el sistema de enseñanza muchas veces era con preguntas y respuestas. Y en esta ocasión Jesús lanza al seno del aire un comentario para ver quién lo atrapa. Dice, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que iba a pasar. Y entonces cuando ve a la multitud delante, le pregunta al seno del aire y uno de sus discípulos responde, ¿no? Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar nosotros para darles a estos de comer? ¿De dónde vamos a sacar para darles pan si hay una multitud de gente? Fíjate, cerca de la Pascua a los judíos, ¿no? ¿De dónde los sacaremos? ¿Cuántas veces el Señor se acerca a nosotros y nos habla? A veces se cruza, ¿no?, con pensamiento diciendo, bueno, ¿y esto? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Manera de enseñar. ¿De dónde? Dice, verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios siempre sabe lo que va a acontecer. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Dios siempre sabe lo que se tiene que hacer. El hombre muchas veces en nuestra incapacidad o en nuestra torpeza no somos capaces de poder encontrar soluciones para cosas que tenemos que enfrentar. Pero Dios siempre sabe la salida, la palabra más acertada, el camino correcto. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjate, dice, 200 denarios de pan no bastarían. Jesús, cuando le hace la pregunta de dónde sacaremos para comprar el pan, se desprende, se desgaja, ¿no?, de todo el pasaje, que a lo que se estaba refiriendo es que, bueno, ¿y de dónde sacaremos el dinero para poder alimentar a toda esta gente? Y entonces Felipe responde, es que 200 denarios no bastarían. Estamos hablando de una cantidad ingente de dinero. Dice, no bastaría. Y esto es porque el Señor, que convivía con sus discípulos, ellos también por donde iban y en sus enseñanzas y en las cosas que hacían, ellos levantaban ofrendas. Y la palabra nos enseña que Judas era el que administraba. Y lo hacían de esta manera. Entonces, seguramente ellos en ese momento no tenían prácticamente nada en la bolsa. Pero aún así, los discípulos no se iban. En una ocasión Jesús dijo, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No tenía nada. Y en esta ocasión tampoco tenía.
Pero aún así los discípulos no se iban. Era como que las palabras de Jesús eran palabras de vida eterna. Y ellos no estaban con Él por lo que pudieran recibir en lo material, sino por lo que recibían en lo espiritual, en su alma, en su vida. Porque las palabras de Jesús eran espíritu y son vida. Por eso no se iban. Fíjate, y les enseñaba así. Dije, ¿y cuántas veces no se iban por eso? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En una ocasión le dijo Pedro, ¿a dónde iremos nosotros? O sea, decidieron compartir el resto de su vida con ellos. Era gente que tenía sus ocupaciones, eran pescadores, estaban en las redes. Mateo estaba sentado en el arca de los tributos cuando el Señor lo llama. Y cuando los llama, ellos tenían sus quehaceres, tenían su ocupación, tenían su forma de ganarse la vida. Y de repente pasan a vivir con Jesús y seguramente en épocas de muchas estrecheces. En una ocasión empezaron a murmurar porque no pagaban. Le preguntaron, oye, ¿y qué? ¿Tu maestro no da tributos, tu maestro no da limosna? Y en esa ocasión le tuvo que decir a Pedro, mira Pedro, vete al mar, echa el primer pez que saques, verás, ve y paga por ti y por mí. Porque no tenían. ¿De dónde pues sacaremos? ¿Y cuántas veces no tenemos recursos suficientes? ¿Cuántas cosas nos gustaría hacer? Pero nuestra mirada es corta. Felipe dice, ni 200 denarios bastaría. No podríamos hacerlo así. Verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Esto me llamaba la atención, ¿no? Decía, aquí hay un muchacho. En todo este pasaje, en todo este episodio, en todo este milagro, de repente en esa historia aparece un muchacho anónimo, alguien que estaba quizá de entre la multitud y que esto había llegado a oídos de los discípulos, que había un muchacho que tenía unos pececillos y 5 panes de cebada. Mira, esa era la comida típica de la gente común y corriente. No era un manjar de los ricos, no era el alimento con el que la gente, las clases acomodadas, pues irían, sino que era el alimento de los jornaleros, de los trabajadores, de la gente del campo, de la gente sencilla que lo llevaban. No se sabe la razón por la cual llega esto a oídos del Señor. No sé si Él se levantó, si Él dijo. Lo cierto es que Andrés se entera y comunica al Señor y dice, mira, aquí hay un muchacho que tiene algo. Y esto me llama la atención porque dice, bueno, pero ¿qué es esto para tantos? Andrés dice, pero tiene esto, pero ¿qué es esto para tantos? Y, ¿sabéis? Pensaba que Dios muchas veces se mueve haciendo sus maravillas en medio de las cosas pequeñas. Lo que a nosotros no nos parece, muchas veces sí le parece a Dios. Y lo que nosotros pensamos que no es, Dios dice, esto es lo que es. Cuando nosotros no encontramos camino, donde nosotros no vemos salida, Dios sí la ve. Es como que ve las cosas completamente distintas a como nosotros las vemos. Aquí hay un muchacho que tiene algo. Y ¿cuántas veces hemos tenido que enfrentar situaciones así, de no tener, de no saber, de no encontrar salida y decir, bueno, pero hay aquí un muchacho, algo muy sencillo, alguien muy humilde? Y dice, aquí está un muchacho, verso 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más ¿qué es esto para tanto? Y cuando Jesús oye eso, aquí hay un muchacho que tiene esto.
Es como que el Señor se adelanta y ya ve lo que va a pasar. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. En otras palabras, dice, es que solo hay esto tan humilde, tan pequeño, dice, hacer recostar a la gente. Es como que sientes que es algo diferente. Es como cuando el profeta ve la nube como a la mano de un hombre, pequeñita, ¿verdad? Dice, veo la nube como la mano de un hombre. Dice, bueno, pues corre. Dice, no, veo aquí un muchacho que solo tiene esto. Bueno, pues prepárate. Dice, hacer recostar a la gente solo con eso. Es como que Dios se magnifica en las cosas pequeñas. Y me llama la atención porque ese muchacho anónimo que de repente aparece en medio de toda esta historia, quizá nadie hubiese reparado en él, pero Dios sí lo vio. Y me llama la atención algo, dice, hacer recostar a la gente, y dice, y había mucha hierba en aquel lugar, se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Fijaos la imagen. Yo me imagino al muchacho este cuando le llega a decir a Jesús, le envía el mensaje, oye, tengo 5 panes, 2 peces, unos pececillos. Y entonces el Señor dice, bueno, hacer recostar a la gente, que venga el muchacho. Yo me imagino, no explica toda la historia, pero lo cierto es que le hacen llegar los panes de cebada y los peces. Algo tan sencillo, tan humilde, puesto en las manos del Señor. Y entonces el Señor lo multiplica. Pero este muchacho tuvo que hacer un gesto de generosidad. Porque podía haber pensado, mira, con tanta gente esto no alcanza, ni de mucho. Pues, si no, ¿para qué lo voy a dar? Si no va a alcanzar. Sin embargo, yo me imagino que en algún momento le dirían, el Señor te lo pide. Y él tuvo que decidir qué hacía. Si se quedaba con lo que llevaba o si lo daba. Si lo ponía en las manos del Señor, aunque era una locura, porque tú viendo la multitud decías, esto se va a perder igual. Pero esto a mí me sugiere algo. Fijaos la actitud de generosidad del muchacho. ¿Qué es lo que pensaría? No sé, quizá pensó, bueno, de lo que yo como, yo se lo voy a poner al Señor en sus manos. De lo que yo tengo, yo se lo voy a poner al Señor en sus manos. De lo que yo soy, de lo que yo traje, yo se lo pongo al Señor en sus manos. Y esto habla, iglesia, de que cuando acudimos a Jesús, nosotros tenemos que ser generosos. De lo poco, de nuestra humanidad, de lo pequeño que somos, ponerlo en las manos del Señor para que Dios se glorifique. Dice que después, cuando vieron hecha esta maravilla, mira, vieron la maravilla, la gente se alimentó, sobraron pedazos, pero en esta historia no nos podemos olvidar que hubo un muchacho que fue generoso. Hubo un joven que se levantó y dijo, yo solo tengo esto, pero lo puso en las manos del Señor. Y cuando nosotros tenemos algo que ponemos en las manos del Señor, cuando tú actúas con generosidad, tú no sabes esto hasta dónde trasciende.
hasta dónde va a llegar. Las cosas que tú pones en las manos del Señor no sabes hasta cuándo. Y cuántas veces pensamos, es que si pongo esto, Señor, si te entrego esto, es como arrancarse algo de uno, ¿no? Dice, se va a perder. Pues sobró. Y recogieron 12 cestas. Y el Señor manda a decir, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y a mí esto me sugiere que cuando tú y yo entregamos en las manos del Señor lo poco que tenemos, lo que somos, de lo que nosotros tenemos, incluso te digo más, de lo que uno a veces se aferra o te alimenta, cuando tú lo pones en las manos del Señor, con el tiempo, el Señor hace que abundes en eso, ¿no? Las maravillas, es como que Dios multiplica y va más allá. Y a mí me habla de la generosidad, decir, oye, yo tengo esto, pero yo lo pongo en las manos del Señor. Es como cuando Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa y fueron para allí y iban a orar y encuentran a aquel paralítico allí que pedía. Y hay un momento que el apóstol le dice, el Pedro le dice, lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y pienso que y el hombre se levantó. Entonces pienso que el evangelio está lleno de personas que fueron generosas delante del Señor. Y Dios multiplica y da en abundancia y da de gracia. Yo me imagino la cara de los discípulos al ir recogiendo las cestas. Y dice que se maravillaban diciendo, al ver esas maravillas decías, verdaderamente, es que no hay otro, verdaderamente Dios está en ellos. Este es el profeta que había de venir. Este es el que esperaba y el que dice la Escritura que había de venir. Él es. Y fíjate, dice, verso 14, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Dice, verdaderamente. Es como que Dios no te va a defraudar, no te va a dejar a medias. Cuando el Señor necesita algo y uno está dispuesto a dar. Cuando tú ves que hay cosas que tú tienes que entregar y ponerlas en las manos del Señor, dice, te vuelve multiplicado. No dice la palabra en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y cuando fuere tiempo volverá a ti. Dice, y sobró. Dice, recoged lo que sobró. Y en esto, iglesia, de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos, no sabemos si cuando tú lo pongas en las manos del Señor, Dios va a multiplicar de tal manera que 5,000 hombres se van a alimentar. Y no solo eso, sino que va a sobrar. Dice, por alguien que fue capaz. Y en toda esta historia, como decía, siempre nos fijamos en las actitudes, en los discípulos, en lo que dicen los hombres, ¿no? Dice verdaderamente cómo el Señor se llena de fe, cómo el Señor prueba a Felipe también, pero ¿quién le va a dar de comer a esta gente? Pero poca gente repara en el muchacho. En ese muchacho anónimo que traía algo en sus manos y que lo puso en las manos del Señor, que fue generoso para él. Y en este sentido, iglesia, es posible que el Señor demande de ti eso, si tienes tu corazón, tu vida, si tienes incluso tus sueños, tú ponlos en las manos del Señor. Lo que Él puso en las manos del Señor es lo que tenía. Era la comida de la gente común, de los trabajadores, de la gente sencilla. No le dio grandes alardes, no le puso al Señor grandes cosas, sino simplemente lo que Él tenía, lo que Él era. A veces lo que representamos, es decir, lo pongo en las manos del Señor. El que es pobre, comida de pobre. Y el que es rico, lo que tiene, ¿no? Y el que tiene estudios, lo que es. Dice, en las manos del Señor lo que soy, Señor. Y Dios es el que se glorifica. Pero fijaos, la historia de todo eso,
y lo importante para que veas que acaba bien y acaba en final feliz, es que la gente reconoció a Cristo. Dijo, tú eres aquel. Y empezaron y querían hacerle rey, y por eso Jesús se fue. Empezaron como a reconocer lo que él era, las maravillas que hacía. Entonces, todo acto que nosotros hagamos para Dios, nosotros no busquemos alabanza de nadie. Nadie habla del muchacho. Nadie le da aplausos, nadie le dice gracias. Pero la gente comió. Y después de comer, le dieron la gloria a Cristo. Entonces, de la misma manera tendríamos que actuar. La gloria es para Dios. No comparte el Señor su gloria con nadie. Y nosotros simplemente, es como en esa humildad, ¿no? En ese reconocimiento, decir, Señor, lo que tengo lo pongo en tus manos para que tú lo uses para tu gloria. Y el Señor hará. Amén. Lo dejamos aquí, que el Señor bendiga su palabra, que sea provechosa, que dé fruto. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar ahora también por las ofrendas y los diezmos. Vamos a pedirle al Señor que ponga su mano. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú pongas tu mano poderosa también, Señor, en las vidas de mis hermanos, Señor, que te glorifiques, que bendigas tu palabra. Señor, y en este tiempo ahora también que bendiga las ofrendas, los diezmos, Señor, que tú des sabiduría a la hora de administrarlo, que pueda servir, Señor, para la extensión de tu reino. Señor, que suplas las necesidades de tu pueblo. Padre, y que des trabajo al que carece de él. Te lo pedimos todo, Señor, en esta hora, creyendo que tú haces más. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Que el Señor os bendiga. Aleluya.